Hoy es 4 de febrero de 2025, martes. Inteligencia artificial. Empezamos por negocios. Una vez pasado el tsunami de DeepSeek, pues una semana un poquito más normal. En la parte de negocios está pasando un poco como en la parte de desarrollo, que ya creo que va a haber una especie de subsección fija que es como rondas de financiación, aunque no es un tema especialmente relevante, pero no tanto en sí las cantidades, pero sí dentro de esta selección natural que va a haber en los próximos años, pues ir teniendo un poquito pistas de quién va a sobrevivir a esa selección natural y quién no. Entonces, esta semana la ronda de financiación pasa un poco como con los nuevos modelos en desarrollo. Hay muchas. Voy a seleccionar las que me llamen más la atención. La que me ha llamado la atención esta semana es la de Eleven Labs. Eleven Labs, sabéis que es esta startup de inteligencia artificial generativa especializada en audio y específicamente en sintetizar voces, lo que ellos llaman hiperrealistas, en el sentido de voces que recogen no solamente el tono, el timbre de la persona a la que se quiere generar, sino también emociones, entonaciones, por decirlo así, sentimientos que los humanos expresamos muchas veces con la voz, pues conseguir que las inteligencias artificiales generativas también hagan eso. Eleven Labs esta semana ha levantado $180 millones de dinero nuevo en su tercera ronda de financiación, lo que los americanos sabéis que van por letras, con lo cual es la serie C, y en esta serie la valoración total de la compañía se ha fijado en $3.300 millones, que no está nada mal para una startup que, como digo, está especializada en una tarea muy concreta de inteligencia artificial generativa, que son las voces. Más de negocios, sabéis que la robótica me interesa dentro de la inteligencia artificial un poquito especialmente. Pues esta semana he visto un informe de la IFR, que es la Federación Internacional de Robótica, que dicho así tiene un nombre un poco, no sé, es como la Federación Internacional de Tenis. Pero bueno, ha publicado un informe que hace cada año en el que recoge varios datos sobre la implantación de robots en la industria. Resalto lo de en la industria, no estamos contando aquí los robots que todos vamos teniendo ya en casa, tipo pues los robots aspirador y algún otro tipo de gadget que poco a poco va penetrando en los hogares. Se centra, como digo, en robots en la industria. Y en su último informe, la cifra que dan es que ya hay una implantación de 162 robots por cada 10.000 empleados. Y la referencia, para saber si esto es mucho o poco, es que hace 7 años había la mitad. Es decir, o sea que vamos a un ritmo, yo diría que la famosa curva sigmoide, que se supone que siguen todas las nuevas tecnologías que llegan a despegar, todavía está por ver si esta llega a despegar, pues estaríamos al principio de la sigmoide. Un ritmo de crecimiento de doblar unidades cada 7 años, pues sería muy al principio. Esa es la media mundial y obviamente, como todas las medias, pues luego cuando vas país por país, las cifras concretas pues son muy dispares. El primer país en implantación de robots en la industria en el mundo es Corea del Sur, que tiene 1.012. Os recuerdo que la media mundial son 162, o sea que estamos hablando como de 8 veces la media mundial. El primer país de Europa es Alemania, con 429, y eso la convierte también a Alemania en el cuarto país del mundo. Y en cuanto a España, que uno podría pensar, vamos a ser de los últimos, pues no, España es el país número 20 del mundo, con 174 robots por cada 10.000 empleados, es decir, estamos por encima, un poco por encima de la media mundial, y mi intuición es que esta situación especialmente destacada de España viene sobre todo porque somos una gran potencia en fabricación de automóviles. Y en la industria del automóvil se utilizan muchos robots. Aquí nuevamente vuelvo a contaros anécdotas del Pleistoceno, pero cuando yo estudiaba la carrera en la fábrica de General Motors de Figueruelas, ya íbamos muchas veces durante la carrera a ver ejemplos de robots que ya se estaban implantando en las líneas de producción, sobre todo robots para hacer soldaduras, para aplicar los puntos de soldadura en los chasis de los coches. O sea que teniendo mucha industria automovilística y con el paso de los años todavía más, tienes muchos números para estar en la parte alta de la tabla de implantación de robots. Y para terminar la parte de negocios, una noticia pequeña por la dimensión, pero grande por ser una de las primeras. He visto que una empresa pequeñita de España, que se llama Leche Celta, ha hecho un anuncio de 10 segundos
generado completamente con inteligencia artificial generativa. Y además lo ha puesto en televisión, y esa es la novedad. Porque, bueno, hasta ahora había visto algún ejemplo en España de vídeos generados con inteligencia artificial que se utilizaban en redes, donde parece que todos tenemos un poco la sensación de que todo el mundo es un poquito más permisivo en cuanto a la calidad de las cosas, porque al final a las redes todos estamos acostumbrados a ver vídeos que la gente sube grabados con su móvil, en horizontal, en vertical, con vibraciones, etcétera. Pero ponerlo en televisión quiere decir que vas a estar en un bloque de anuncios donde vas a estar en el mismo nivel de calidad que anuncios rodados con presupuestos millonarios muchas veces y en cualquier caso rodados por productoras profesionales, con directores profesionales y directores de fotografía y actores y tal. Es, como digo, un copy, un spot pequeño de 10 segundos. Lo han hecho para anunciar una nueva gama de quesos, que es uno de los productos que ellos comercializan. Y por eso digo que no es una noticia grande en dimensión. Estamos hablando de una empresa no muy grande, un anuncio hecho para una variante de una de sus líneas de productos y solo un anuncio de 10 segundos, pero lo que para mí destaca de la noticia, como os decía, es que lo hayan puesto en televisión, que lo hayan puesto en las franjas convencionales de televisión, franjas de día, no estamos hablando de ponerlo a las 4 de la noche para que lo vean con la teletienda los 4 insomnes o los 4 que nos gusta trabajar de noche, así que probablemente el primer paso yo en esto sí que creo, una larga carrera que tenemos por delante, porque para mí sí o sí la inteligencia artificial generativa de vídeo va a verse cada vez más, con más frecuencia en el ámbito de la publicidad. Vamos con desarrollo y primero el bloque de nuevos modelos, versiones que me han llamado la atención. Por un lado, Alibaba ha presentado esta semana una versión de Qwen, que es el nombre que da a toda su línea de modelos de lenguaje. En este caso ha presentado la versión 2.5 Max, que es un modelo que, según ellos, mejora a GPT-4o, a Llama 3.1 405 y, esta es un poco la sorpresa, a DeepSeek V3. DeepSeek V3, que os recuerdo es la base sobre la que se desarrolló el R1, que revolucionó todo el mercado la semana pasada. Qwen en sí mismo ya es un muy buen modelo, una muy buena familia de modelos de lenguaje, lo ha sido desde el principio, y en este caso Alibaba ha optado por una arquitectura MoE de Mixture of Experts, lo ha entrenado con 20 trillones americanos de tokens, o sea 20 billones europeos de tokens, y una de las cosas que destacan de esta versión es que han conseguido alargar la ventana de contexto hasta 1 millón de tokens y nuevamente, según ellos, con un muy buen rendimiento en cuanto a gestión de ese contexto sin tener los típicos problemas del Lost in the Middle o del Needle in the Haystack. Segundo modelo que me ha llamado la atención es el modelo del Allen Institute for Artificial Intelligence. Ya sabéis que esto los amigos lo llamamos AI Square, o sea, AI al cuadrado. Su familia, la familia de lenguajes que han presentado se llama Tulu. Tulu escrito T-U-L-U y la primera U con diéresis, no me preguntéis por qué. El modelo estrella es un modelo de 405 billones americanos de parámetros y lo interesante, por lo que me ha llamado la atención este modelo es, bueno, primero porque según ellos está al nivel parecido a lo que hablábamos antes de Qwen, está al nivel según ellos del GPT-4o, de Llama 3.1 405 y también de DeepSeek V3, pero lo interesante es que como todo lo que hacen en el AI cuadrado, han publicado todo en código abierto, no solamente los pesos, sino todo el proceso, y lo más interesante en este caso, incluido el proceso post-training. Todas las recetas, como ellos llaman, que han incorporado al proceso de post-training para generar razonamiento. Tercer modelo que me ha llamado la atención, no en sí mismo el modelo, pero es más que nada por traer otra vez un poquito a primera línea a la empresa Mistral, que ya sabéis que es la única empresa europea que está haciendo, no sé si sombra, pero bueno, por lo menos suena de vez en cuando dentro del mismo lote de las grandes americanas y chinas. Mistral ha presentado esta semana un modelo al que han llamado Small 3, Small como pequeño en inglés, y bueno, como digo, no tiene nada muy destacable, lo comento más que nada porque es de Mistral, si no, ni lo comentaría. Es un modelo de 24 billones americanos de parámetros y según Mistral compite en rendimiento con modelos más grandes, por ejemplo con el Qwen de 32
o incluso con el Llama 3.3 de 70 billones americanos de parámetros. Además de eso, en su paper indican que se han enfocado mucho en mejorar la velocidad de uso, reducir la latencia, y según ellos consiguen compararse esos modelos que os mencionaba antes, generando 3 veces más rápido la respuesta que los demás. Y además, como bonus, han publicado todo el modelo con licencia Apache 2.0, que ya sabéis que es una de las licencias más permisivas que hay, con lo cual el modelo se puede usar prácticamente para cualquier cosa sin tener que pagar derechos, ni cuotas, ni fees, ni nada de nada. Y por último, en cuanto a modelos versiones, y comento estas básicamente por las empresas de las que vienen, los modelos en sí a mí personalmente no me han llamado nada la atención, y por lo que he leído de otras personas que normalmente hacen buenas reviews. OpenAI ha presentado el O3 Mini y por otro lado Google ha presentado el Gemini 2.0. Obviamente en los dos casos son mejores que las versiones anteriores, mejoran marginalmente en prácticamente todos los parámetros, pero no tienen nada especial, no hay ningún cambio estructural en arquitectura que merezca la pena destacar. Únicamente comento que en el caso de OpenAI, este O3 Mini lo han puesto también incluido en el tier gratuito. Y esto claramente se lo tenemos que agradecer a nuestros ya queridos amigos de DeepSeek, porque si no hubiera sido por el DeepSeek R1 de la semana pasada, OpenAI habría intentado ponernos un tier de $500, argumentando que el O3 es una cosa súper especial que solo tienen ellos y que Sam Altman se encierra en una cámara frigorífica hiperbárica para que su cerebro produzca todas las cosas que se necesitan para hacer estos avances. Gracias a DeepSeek ya sabemos que todo eso era una patraña, con lo cual a partir de ahora probablemente veamos a OpenAI mucho más generosa en cuanto a los precios, y por algunos comentarios de Sam Altman de esta semana, no sé yo si también los vamos a empezar a ver más generosos en cuanto a publicar algunas cosas open source. O sea que imaginaos el efecto que han tenido los 20 o 200 o los que sean estos de DeepSeek en todo el contexto de inteligencia artificial. Y voy ya con las noticias de desarrollo en sí. Por un lado, Hugging Face ha presentado un proyecto al que han llamado OpenR1, haciendo referencia al nombre del modelo de razonamiento de DeepSeek, y el objetivo de este proyecto es intentar replicar el proceso completo que siguió DeepSeek para generar el R1, especialmente el proceso de post-training, no tanto por el hecho de decir vamos a ser capaces de hacer lo mismo que hizo DeepSeek, que eso ya está hecho, sino para entender en detalle cuáles fueron los procesos concretos que consiguieron en el post-training generar el razonamiento. Porque aunque DeepSeek presentó su modelo como open source, en realidad es esta trampa de lenguaje que hacen la mayoría de las empresas por otro lado, salvo el Allen Institute, todas las demás, que es presentar como open source lo que realmente son open weights, que, a ver, es la chicha. Dar los pesos está muy bien porque eso es lo que permite que cualquiera pueda usar el modelo, pero si solo das los pesos, el resto de la gente no sabe el proceso que has seguido y por lo tanto no aprende. Puedes usar el modelo pero no puedes aprender de él. Entonces lo que intenta Hugging Face justamente es intentar replicar el resultado, no tanto por el resultado en sí, sino por ser capaz de replicar el proceso. Porque entender el proceso, es lo que va a permitir que más desarrolladores puedan seguir progresando en la generación de razonamiento en la fase de post-training. De hecho, en general, esta semana ya he empezado a ver muchas noticias, muchos papers enfocados en la fase de post-training. Ahí también DeepSeek la semana pasada agitó un poco el panorama, aunque es verdad que ya estaba un poco agitado de antes. Aquí hay que darle a OpenAI el crédito que merece. Ellos fueron los primeros que se tomaron en serio la fase, el test time, que es también como se llama a la fase de uso de un LLM. OpenAI, quizá obligado por las circunstancias, cuando vieron que con el training ya no escalaba tan rápido como antes, empezaron a enfocarse en el post-training y en el test time. Y es verdad que gracias a eso ahora estamos viendo una explosión de papers y de investigaciones sobre cómo mejorar el rendimiento de un LLM en post-training y en test time. Y por ejemplo, uno de los papers que me ha llamado la atención esta semana es uno que ha presentado DeepMind para aplicar también técnicas de post-training al modelo o a los modelos de difusión. Os recuerdo que los modelos de difusión
es una arquitectura completamente diferente de la de Transformers. En los modelos de difusión lo que hacemos es entrenar al modelo a partir de, normalmente se usan para imágenes, a partir de imágenes terminadas. Enseñamos al modelo a transformar una imagen generada en ruido mediante aplicación de funciones gaussianas de ruido, de tal manera que el modelo aprende a, digamos, destruir una imagen, convertir, por utilizar términos físicos, utilizar algo con mucha entropía en algo con muy poca entropía. Y al aprender a hacer ese proceso, obviamente está aprendiendo a hacer el proceso contrario, que es a partir de ruido puro, de entropía pura, generar orden. Bien, pues en este paper, Google DeepMind lo que hace es introducir una nueva etapa en la generación de imágenes, usando lo que ellos llaman verificadores, verifiers en inglés, que lo que hacen es, en el momento en el que se genera el ruido inicial, a partir del cual el modelo de difusión irá construyendo la imagen, esos verificadores se han entrenado para ver si el ruido que se genera tiene posibilidades de ser el mejor ruido posible para generar la imagen que se quiere generar. Nuevamente, estamos haciendo inversión, por decirlo así, de tiempo y de recursos de computación en la fase de post-training y no en la fase de training solamente. En la fase de training habrá que seguir haciéndola. Pero me ha llamado la atención este paper porque, como digo, se está llevando ese mismo principio de vamos a dejar de asumir que una vez que un modelo se ha entrenado ya no se puede mejorar. Ese principio lo vamos a llevar también a los modelos de difusión. Del mismo modo, otro paper de esta semana que ha presentado la Universidad de Berkeley junto con la Universidad de Nueva York y también en este caso los de Google, la división de DeepMind de Google, han hecho un estudio para comparar el impacto que tiene, por un lado, el Supervised Fine-Tuning y por otro lado el Reinforcement Learning en la capacidad de un modelo de lenguaje para generalizar y ser capaz después de resolver lo que se llaman casos nunca vistos. Es decir, tú en la fase de o bien fine-tuning o bien reinforcement learning, enseñas al modelo a que resuelva, en el caso del fine-tuning se lo da resuelto y en el caso del reinforcement learning le vas diciendo si lo ha resuelto o no lo ha resuelto, pero tú no le das la respuesta hecha. Y se trata después de, una vez terminados esos dos procesos, como digo, dos patas separadas del estudio, ver qué modelo es mejor cuando después le presentas un caso que no vio, en el caso del fine-tuning, durante el fine-tuning y en el caso del reinforcement learning, durante los ejercicios de reinforcement learning. Y lo que concluye este modelo, que es también lo que ya habíamos visto en el paper de DeepSeek del R1, es que el reinforcement learning es mucho mejor a la hora de generalizar, de que el modelo de lenguaje aprenda a generalizar, que el supervised fine-tuning. Y esto tiene un paralelismo una vez más casi directo con cómo funciona el aprendizaje en el caso de los seres humanos. Es mucho más rico, mucho más amplio el aprendizaje por reinforcement learning que por fine-tuning, porque si hiciéramos el equivalente con los seres humanos, el fine-tuning sería el modelo de aprendizaje, el modelo de educación tradicional. Tú vas a clase y hay un señor que te dice preguntas y te da las respuestas. Tú estás así unos meses, él te va planteando preguntas y te va dando las respuestas. Eso es una clase convencional. No sé, vas a una clase de historia y el profesor te dice, bueno, vamos a estudiar el descubrimiento de América. ¿Cuándo se descubrió América? En 1492. ¿Quién la descubrió? Fulanito. ¿Cuántos barcos fueron? Esto. Él hace las preguntas, él te da las respuestas. Ese es el principio del supervised fine-tuning en el caso de los modelos de lenguaje y sería, como digo, la analogía más parecida a la educación tradicional en el caso de los humanos. ¿Cuál sería? Termino con la parte del fine-tuning. En el caso de los humanos, una vez que tú has estado un tiempo viendo esos pares de pregunta-respuesta que te da el profesor, tú luego vas a un examen donde el profesor te pone preguntas sin respuesta y tú tienes que deducir las respuestas a partir de todas los pares pregunta-respuesta que el profesor te dio durante los meses anteriores. ¿Cuál sería el reinforcement learning? El reinforcement learning sería el caso en el que yo te digo, vamos a aprender sobre el descubrimiento de América, quién descubrió América, y te digo, búscate la vida, hoy, vete a tu casa, conéctate a internet, busca en la Wikipedia, haz lo que quieras, mañana me respondes tú quién descubrió América. Tú vienes mañana y me dices, América la descubrieron los hermanos Pinzones. Yo te digo, no, vuelve a casa y vuelve a buscar y mañana me dices quién descubrió América. Vuelves al día siguiente y me dices, América la descubrió
Cristiano Ronaldo. Yo te digo, primero tienes mal gusto para el fútbol y segundo, no has hecho lo que te dije, has estado viendo un partido, con lo cual vuelve a tu casa, mañana vuelves y así hasta que un día me digas Cristóbal Colón. Esa manera de llegar a la conclusión, a la respuesta correcta, es más lenta, pero en el caso de los humanos, y ahora estamos viendo también que en el caso de los LLMs, permite que el humano o el LLM aprenda a generalizar mucho mejor. Es decir, si aprendes a encontrar respuestas a las preguntas por ti mismo, te enfrentarás después mucho mejor a una pregunta de un dominio, de un campo del conocimiento en el que nunca hayas tenido un entrenamiento específico. Con el primer modelo, si durante 4 meses tú estás yendo a clases de historia tradicionales, de las del profesor te da pregunta-respuesta, y luego de repente alguien te hace una pregunta en vez de historia de física, tú probablemente no tengas ni idea, o sea, vas a decir, no, yo es que de eso no sé. Sin embargo, si tú has aprendido con Reinforcement Learning, cuando te hagan la pregunta de física, aunque todo el Reinforcement Learning haya sido de historia, tú lo que has aprendido es el proceso que lleva a encontrar respuestas. Con lo cual, si yo luego te hago una pregunta de física, te costará mucho más que si te la hago de historia, donde ya tienes un entrenamiento previo, pero como has aprendido el proceso general de encontrar respuestas a las preguntas, acabarás encontrando la respuesta también a la pregunta de física. Bueno, pues eso, con esta bonita analogía que os acabo de contar, es lo que de alguna manera han comprobado en este paper de Berkeley DeepMind y la Universidad de Nueva York, al comparar un modelo entrenado con Supervised Fine Tuning, pares de preguntas-respuestas, o Reinforcement Learning, preguntas donde el LLM va proponiendo respuestas hasta que acierta. Esto es uno de los grandes, supuestamente, descubrimientos que hizo DeepSeek la semana pasada, aunque realmente no tanto, porque el Reinforcement Learning ya se intuía que iba a ser una herramienta muy poderosa, no por nada, sino porque es lo que nos ha llevado a los humanos a ser la especie más inteligente con muchísima diferencia del planeta. Los humanos hemos evolucionado al punto en el que estamos ahora por puro Reinforcement Learning. El hecho de que hubiera que competir por recursos escasos, no solamente con otras especies, sino entre nosotros, y que nos tuviéramos que enfrentar permanentemente a situaciones desconocidas, lo que ha hecho es generar un sistema de Reinforcement Learning que nos premia por hacer, por ejemplo, regresiones, y por eso somos tan buenos haciendo regresiones, y eso a su vez ha hecho el que seamos tan buenos haciendo regresiones, que seamos capaces de anticipar amenazas o de ser capaces de encontrar recursos mucho más rápido que cualquier otra especie. Así que el Reinforcement Learning viene un poco a construir una vez más en la Bitter Lesson de Sutton. Yo creo que durante un tiempo, durante los últimos 2 años, como pasa cada 2x3 en inteligencia artificial, volvió a salir a la luz esa tentación que tenemos los seres humanos de pensar que somos algo tan complejo, tan complejo, tan complejo, que es imposible que algo surja parecido a nosotros espontáneamente, y entonces siempre estamos tentados de decir, tendremos que enseñarle a la máquina cómo pensar, porque una máquina no puede aprender a pensar sola. Y DeepSeek la semana pasada, y este paper de DeepMind y muchas más cosas, apuntan una vez más en la dirección de la Bitter Lesson, y que es tú con la suficiente, dale un modelo la suficiente escala y empezarán a emerger propiedades. En el caso de DeepSeek del R1 y en concreto del R1.0, ya se vio como simplemente con Reinforcement Learning puro emergía el razonamiento. Llega un momento, vuelvo a la analogía que hacía antes con la educación humana, llega un momento en el que el modelo lo que aprende es el proceso de encontrar respuestas, no de encontrar un patrón a los pares pregunta-respuesta del fine-tuning, sino el propio modelo, entre comillas, descubre que la mejor manera de encontrar una respuesta es razonar, hacer una secuencia de razonamiento antes de llegar a una conclusión. Por cierto, hago un aparte rápido, pero ya que estoy hablando de DeepSeek, del Reinforcement Learning y tal, una de las conclusiones también interesantes del paper de DeepSeek la semana pasada es que ellos utilizaron un sistema para el Reinforcement Learning que también habían propuesto ellos hace ya bastantes meses y que ahora se ha visto en acción y se ha visto que realmente es muy potente. Si recordáis de otros episodios, en las fases de post-training, cuando queríamos hacer algún tipo de Reinforcement Learning con lo que se llamaba el RLHF, Reinforcement Learning with Human Feedback, se utilizaban básicamente 2 técnicas. Una que era DPO,
Direct Preference Optimization, y otra que era PPO, Proximal Policy Optimization. Las menciono porque hablé de ellas en episodios pasados, los buscáis si os interesa. El avance que DeepSeek hizo, no solamente en este modelo, sino como digo ya desde hace unos meses, fue que empezaron a emplear una nueva técnica que se llama GRPO, que son las siglas de Group Relative Policy Optimization. Sin entrar mucho en las tripas, la idea del GRPO es simplificar al máximo el sistema de recompensas del Reinforcement Learning. Tanto el DPO como el PPO requieren sistemas un poquito complejos, porque además de tener un modelo que es el que le da la recompensa al que estamos entrenando, requieren que haya también como modelos intermedios, lo que por ejemplo en el PPO se llaman los modelos críticos no en el sentido de importantes, fundamentales, sino crítico como crítico de cine. Son modelos que van como supervisando la respuesta que da el modelo a entrenar y va viendo las posibilidades de que esa respuesta llegue o no llegue a buen puerto. Entonces la arquitectura, por ejemplo, como digo, del PPO es compleja. El GRPO es mucho más simple y va a mediciones mucho más binarias. La respuesta es buena o es mala, punto. No hay un crítico por el medio que valora más o valora menos, que conduce, que reconduce. No, aquí simplemente se valora la respuesta final y para que os hagáis una idea de lo simple que es, básicamente lo que hace es comparar dentro de un grupo de respuestas a la misma pregunta, se compara lo buena que es una respuesta contra la media de todas las demás. Y la recompensa se le da en función de cuánto es mejor que la media. Ya está. Como digo, es un poco más complicado, hay por ahí algún logaritmo y cosas de estas que se ponen, pero básicamente la idea es esa. Así que, una vez más, el gran aprendizaje general que nos dejaba DeepSeek la semana pasada es volvamos, no nos apartemos de los aprendizajes de la Bitter Lesson de Sutton. Dejemos de sofisticar el proceso, dejemos de pensar que los modelos no van a desarrollar según qué cualidades solos, porque son cualidades tan especiales que tenemos los seres humanos que no van a poder emerger espontáneamente. Dejemos de pensar eso y volvamos al aprendizaje de Bitter Lesson, que es ponle al modelo la mínima cantidad de guías o de restricciones y deja que después todo surja de una manera natural del propio modelo. Es cierto que nosotros no tenemos, como tiene el universo, miles de millones de años para esperar a que las cosas emerjan espontáneamente. Cuando antes decía que los seres humanos hemos llegado al nivel de inteligencia que tenemos por puro reinforcement learning aleatorio, claro, han pasado 4.000 millones de años desde que surgió la vida en la Tierra hasta que estamos nosotros aquí haciendo podcast sobre inteligencia artificial. Claro, nosotros ahora no tenemos otros 4.000 millones de años para esperar a que de un LLM empiecen a emerger cosas, pero tenemos que intentar equilibrar la necesidad de acelerar el proceso con irnos demasiado a la línea de decirle al modelo qué tiene que hacer de una manera demasiado explícita, porque entonces, paradójicamente, lo que construimos son modelos más tontos, no modelos más listos. Y termino ya con las noticias de desarrollo. También esta última tiene que ver con investigación en la fase de test time, en la fase de uso. He leído un paper muy curioso esta semana, donde básicamente lo que hacía el grupo de investigadores del paper era, sabiendo, como ya sabemos, que la respuesta de un modelo de razonamiento, de un modelo de estos a los que en la fase de inferencia, en la fase de test time, les, entre comillas, obligamos a que piensen, les obligamos a que primero generen lo que se llaman tokens de pensamiento y después tokens de respuesta, y se generan así con etiquetas think y fin de think, y después answer y fin de answer. Bueno, pues sabemos que cuantos más tokens de pensamiento genere el modelo, mejor es la respuesta que después le da al usuario. Aquí también hay una analogía clara con el comportamiento humano que desgraciadamente la mayoría de los humanos no ponen en práctica. Pero en general, cuanto más tiempo dedicas a pensar una respuesta, mejor es la respuesta. Bueno, pues estos tipos en el paper hacen una cosa muy simple y que resulta ser muy efectiva, que es obligar al LLM a que dedique más tiempo a pensar. ¿Y cómo lo hacen? Pues simplemente cuando el modelo intenta terminar muy rápido la fase de think y va a empezar a generar la respuesta, se le añade a la generación, se le añade la palabra wait, la palabra espera. Con lo cual el modelo se encuentra la palabra espera y entonces sigue pensando. Si vuelve a intentar precipitarse, le volvemos a añadir la palabra wait
y entonces él sigue meditando la respuesta. Esto lo haces unas cuantas veces, digamos que la idea es asegurarse, pues imagínate, no sé, que como mínimo el LLM genera 1000 tokens dentro de las etiquetas de think. Si en algún momento detectamos que en el token 247 va a empezar la respuesta, le añadimos la palabra wait y dejamos que genere más tokens de pensamiento. Si vuelve a intentar generar la respuesta antes de llegar al 1000, le volvemos a poner wait. Y así hasta que haya hecho como mínimo 1000 tokens de pensamiento y entonces le dejamos que genere la respuesta. Bueno, pues simplemente con esta técnica, más un poquito de fine tuning, pero solamente con 1000 pares de preguntas-respuestas para que aprenda con razonamiento, para que aprenda la técnica de razonamiento, simplemente con eso consiguen que un Qwen 2.5 de 32 billones americanos de parámetros supere al O1 de OpenAI en preguntas matemáticas, simplemente obligando al modelo a que piense como mínimo durante un número determinado de tokens de pensamiento. Y terminamos con las pildoritas. Esta semana tengo varias porque como la semana pasada no las pude meter por el tocho de DeepSeek, que por cierto, y hago palanca ya que lo menciono, la primera pildorita la tenía más abajo, pero la voy a decir al principio, ya que hablo de DeepSeek otra vez, pues empezamos a ver ya cómo DeepSeek empieza a estar cada vez más por todas partes. Perplexity ha incorporado a DeepSeek R1 dentro de su API, la API que ellos llaman Sonar, y Microsoft también ha incorporado DeepSeek R1 dentro del menú de LLMs que puedes usar en Azure. Por cierto, Microsoft también ha puesto el O1 de OpenAI dentro del modelo gratuito de Copilot. Antes estaba solamente disponible para los que pagaban la suscripción de $20 al mes, con lo cual, una vez más, gracias DeepSeek por hacer que todos estos se bajen de la burra. Otra pildorita rápida, OpenAI ha lanzado esta semana 2 agentes. Son 2 agentes muy mediocres, bajo mi punto de vista, muy mediocres en el sentido de que no aportan nada nuevo. Por un lado ha presentado uno al que llama Operator, que lo que hace es navegar en Internet, pues hace lo típico de estos agentes, es capaz de ver las páginas web que tú estás viendo y pues puede clicar en menús, seleccionar opciones, clicar en botones, entender el contexto, los textos, las imágenes de la página web, etc. Ellos lo han presentado como un QA. Un QA es un Computer Using Agent, bajo mi punto de vista, y salvo que ellos presenten otra demo, con las demos que ha presentado no es un QA, es simplemente un Web Agent. Es decir, un QA es un agente que puede utilizar un ordenador. Y un ordenador quiere decir cualquier programa que haya un ordenador. Tal como ellos lo han presentado, esto lo único que puede usar es la web, con lo cual no es un QA, es un Web Agent. Como os decía, nada nuevo, nada interesante. Bueno, pues un agente más, un Web Agent más, hay un montón ya por ahí dando vueltas. Y han presentado otro agente al que han llamado Deep Research. Aquí el nombre es muy poco afortunado teniendo en cuenta que DeepSeek les ha mojado la oreja hace una semana. Esto de subirse a la ola esta del deep, lo que sea, no sé yo si está muy bien pensado, pero bueno, quiero decir, cuando no eres el líder, y claramente en el top of mind de la gente ahora, OpenAI no es el líder, ahora el líder es DeepSeek en estos días, usar el naming de tu competidor, que además en este momento es el líder en top of mind, lo único que va a hacer es engordar el top of mind de tu competidor, no el tuyo. Pero bueno, OpenAI tiene ya tantas carencias en comunicación que esta es una menor incluso. Este Deep Research lo que hace básicamente es una especie de agente del conocimiento. Te prepara informes en profundidad del tema que tú le digas. Tú le pones, quiero conocer todos los estudios que se hayan hecho sobre nuevas terapias para el cáncer de tipo 3 de huesos en pacientes diabéticos. Pues allá que se va Deep Research, busca en la web todo lo que se haya generado sobre eso, lo digiere, lo supuestamente razona y te presenta un informe, no un informe en plan simpático, no, sino un informe, digamos, científico, resumiendo toda esa información que probablemente a ti te habría costado meses, sin exagerar de tu tiempo, buscar, leer, resumir y combinar. No es que lo haga mal, cuando decía antes que no era nada interesante, pero todo esto hay que verlo luego en el mundo real. Todo esto en las demos funciona muy bien. Sinceramente no le veo una gran diferencia, por ejemplo, con el Notebook LM de Google, que yo he usado alguna vez y sinceramente primera impresión es que lo peta también. Así que ninguno de estos 2 lanzamientos de OpenAI me parecen espectaculares. Y vuelvo un poco cuando antes comentaba que han lanzado el O3 Mini. Yo creo que OpenAI claramente tenía que hacer algo para intentar recuperar el liderazgo, por lo menos
marketingiano en el mundo de la inteligencia artificial después de lo de DeepSeek, y yo creo que han presentado lo que tenían. Ninguna de las cosas que han presentado es especialmente relevante, pero bueno, siendo de OpenAI las menciono. Tercera pildorita, Google Gemini en Android. Los que tengáis Android ya lo sabéis, que Gemini es como el nuevo asistente de Android. Bueno, pues al Google Gemini Live, es decir, el Google Gemini con el que puedes hablar en tiempo real, se le ha incorporado la posibilidad de que le puedas enviar imágenes, ficheros e incluso vídeos de YouTube para que los use en la conversación que tengas con ellos. Además de eso, esta semana Samsung ha anunciado que reemplaza a Bixby, que era su asistente, por Gemini también en sus dispositivos, así que claramente Samsung no parece que quiera entrar en la guerra de asistentes, se ha cogido Gemini y de esa manera Gemini se convierte en el asistente, digamos, oficial de Android, de la misma manera que Siri es el asistente oficial de iPhone. Cuarta pildorita es que Jack Dorsey fue uno de los fundadores de Twitter, ha presentado un framework muy sencillito para hacer agentes de inteligencia artificial. Ese framework, esa plataforma se llama Goose como ganso en inglés. Y de momento, básicamente, lo que puedes hacer con la plataforma es agentes que ayuden a programar, pues por ejemplo que te hagan migraciones de código o que, no sé, te creen una API para un código que tú ya tienes desarrollado, que te creen los unit tests, en fin, las típicas cosas de chapa y pintura que hay que hacer en cualquier proyecto de programación, pues este agente te las hace automáticamente. Quinta pildorita, ya puramente curiosidad, la CIA ha desarrollado, la agencia de inteligencia americana, ha desarrollado un chatbot propio, basado obviamente en inteligencia artificial generativa, que simula a los líderes mundiales para poder prever las reacciones de esos líderes mundiales ante diferentes escenarios que se les pudieran plantear. Así que tienen un chatbot que hace de Putin, un chatbot que hace de, pues no sé, el Xi Jinping, un chatbot que hace de Maduro, un chatbot que hace de la Sheinbaum esta mexicana, de quien sea, del Trudeau, del que tengan ahora los ingleses, que ya no sé ni a quién tienen porque últimamente cambian más de presidente que de continente. Y más allá de la curiosidad, el hecho de que la CIA esté usando inteligencia artificial generativa, pues es nuevamente más una señal más de que quizás, aunque solo sea a modo de experimento, pues ya va siendo hora de que también en Europa hagamos algo con inteligencia artificial generativa. Solamente lo dejo ahí como una idea loca. Y la última píldora es, como tantas otras veces, sobre robótica, porque no me he dado tiempo en las semanas anteriores a mencionar que en el CES uno de los protagonistas dentro del área de robótica fue Unitree, que Unitree es este fabricante de robots chinos que presentó su modelo B2-W, que es una especie de perro todoterreno, pero muy todoterreno. Os dejo en las notas el link a la demo, donde vais a ver que el perro este es literalmente imparable. O sea, el tío no se frena ante nada, es capaz de sobreponerse a cualquier situación, no hay obstáculo que se le ponga por el medio, en fin, es un auténtico fenómeno. Los que en algún momento de vuestra vida tuvierais la desgracia de tener que estudiar cinemática y dinámica de máquinas, disfrutaréis el doble de este vídeo, porque cuando lo veáis pensaréis, menos mal que no he tenido que ser yo el que haga todos los cálculos de las articulaciones de ese robot. Eso ha sido todo, hasta el martes que viene.